en el cual, un momento de emergencia, dice él, en el cual tenemos que de alguna forma, evitar que Netanyahu, dice él, sea primer Claro, ministro. él dice, llama a elegir entre dos opciones: un país próspero, sofisticado y de renombre mundial, con valores liberales, amor por la tradición judía y un fuerte sentido de comunidad, o un país violento y atrasado del tercer mundo que convierte el judaísmo en racismo y pretende eliminar nuestra democracia. Quiero hablar ahora un ratito con el profesor Mario Schneider, con quien hablamos, hace mucho que no hablábamos, entre paréntesis, la verdad, y Correcto. teníamos que volver a hablar porque nos encanta hablar con él. Quiero hablar un poquito para ver si nos puede explicar a qué se refiere la PID cuando dice si Netanyahu gana es el fin del sionismo. Mario, te saludan Johnny y Eddie, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola Johnny, hola Eddie. Buenas Primero, tardes. es un placer poder hablar contigo el día de hoy. A ver, yo te voy a ser sincero, yo no entendí muy bien a qué se refiere la PID cuando dice si gana Netanyahu es el final del sionismo. ¿Está apelando a la base? ¿Está haciendo una advertencia real? ¿A qué se refiere exactamente el ex primer ministro Lapid? Está apelando a la base y sin usar la palabra populismo, está claro que es una frase lo suficientemente abierta o lo suficientemente ambivalente como para incluir todo. Primero, un elemento de temor sobre el futuro de Israel y decir, bueno, esto está muy mal administrado en general o muy mal gobernado como país. Y segundo, tocar el tema del sionismo, que es un tema central en el etos moderno israelí, y decir que el gobierno de Israel actual, eh, prácticamente en manos de la extrema derecha religiosa, nacionalista, mesiánica, o como quiera llamarla, que Lapid la ha llamado muchas veces de distintas maneras, se está alejando de los ideales sionistas básicos, que eran la creación de un Estado refugio abierto y universalista para todos los judíos del mundo, por un lado, y por otra parte un Estado democrático, tal como lo establece, ya que no tenemos constitución, la Declaración de Independencia de Israel. Pero esto es ya darle una interpretación, porque él no lo dice con estas palabras, él dice una frase muy abierta que significa que sí va a haber otro gobierno de Netanyahu, Israel va a estar muy mal e inclusive la idea del sionismo se va a diluir o va a desaparecer. Pero esto es lo que yo entiendo de sus palabras, y es entrar en la fractura, en el cleavage muy claro que hay entre, no se puede ya usar los términos de izquierda y derecha, pero diría yo entre la parte más progresiva de Israel, que intenta defender la democracia liberal que de alguna u otra manera existe hasta el día de hoy en este país, y aquellos que quieren desarmar la estructura del Estado creado por Ben Gurión, especialmente en un punto clave para el sionismo moderno, que era Mamlachtiut, el etatismo de Ben Gurión, el mecanismo que tenía que hacer de un pueblo que era o no era pueblo porque estaba dividido en diásporas que habían crecido durante miles de años en lugares tan contrarios como Yemen y Alemania, por un lado, o como Polonia, Irak, o digan ustedes las comparaciones. Últimamente aparece mucho sobre los judíos de Caifén en China. O sea, ¿qué tenían que ver los judíos de China, de la ruta de la seda, digamos, con los judíos de Francia o los judíos de Sfarad, de España? Por ende, la idea de Ben Gurión era que instituciones estatales fuertes, leyes fuertes, aplicadas en forma seria, iban a constituir de toda esta conjunción de pueblos judíos o de diásporas judías un nuevo tipo de hombre de la revolución sionista que iba a ser el ciudadano israelí.
y el ciudadano israelí iba a ser creado en base a un ethos que en los últimos años, durante el gobierno de Netanyahu, sin duda alguna ha sido violado y quizás en su punto central en la discusión alrededor de los rehenes. Porque este estado refugio lo que tenía que hacer era garantizar a cualquier judío de cualquier lugar del mundo que se sintiera perseguido o fuera realmente perseguido, el derecho de venir a un país donde iba a ser un ciudadano igual al resto de los ciudadanos, iba a tener la capacidad estatal de defenderse como Estado, como sociedad, y esta capacidad de defensa incluía el no abandonar heridos en el campo de batalla, no abandonar prisioneros del enemigo y no abandonar rehenes. Y en este punto, queriendo ampliar lo que Lapid dice o intentando interpretarlo hacia sionismo o no, está claro que ha sucedido algo que no existía antes y que algo muy básico con respecto al concepto de Estado refugio, ley de retorno, a los conceptos básicos del sionismo, algo ha cambiado muy seriamente durante el gobierno de Netanyahu. Por ende, se puede entender que si Lapid dice, si seguimos en esta dirección, sionismo no va a haber, en el sentido que acabo de explicar, pero esto es una declaración, diría yo, electoral o hacia la próxima elección que será o a fines de octubre del 2026 o antes, dependiendo de qué suceda en el Parlamento con la famosa ley de reclutamiento de la minoría ultraortodoxa. Mario, más allá de las declaraciones tal vez polémicas de Lapid y donde le apunta directamente a Netanyahu, ¿cuáles crees que son las claves realmente de la propuesta de Lapid para un futuro gobierno? Y acá te digo Judea y Samaria, te digo la Franja de Gaza. ¿Cuál es el pensamiento real de Lapid según tu opinión? Primero te diré sinceramente que no lo conozco. Lo único que conozco son las declaraciones. Lapid no es una persona que, aunque ha escrito mucho, era periodista, inclusive creo que por aquí por allá habrá publicado un libro, pero no es una persona que haya expresado una ideología clara. Al contrario, la idea de partido de Lapid es el partido de centro. Es un partido que abarca un espectro ideológico muy amplio en el cual gente tanto inclinada a la derecha como inclinada hacia la izquierda o la mayoría centrista que no tiene una opinión, haya un lugar por el cual pueden votar y que va a expresar de alguna u otra manera sus necesidades. Mario, te quiero hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, Sí. para poder entender algo. Vos sos un académico y estás hace muchos años aquí. Quiero saber si lo que nosotros escuchamos de la ruptura entre la política y el jefe de Estado Mayor o el ejército es algo que ya se vivió, y quiero saber en tu análisis hasta dónde esto es grave y nos muestra como que estamos en una crisis política o no, o es algo que no es tan grave y se agranda en los medios. Es gravísimo, no solo grave. Han habido históricamente muchas crisis entre el Estado Mayor y el gobierno de turno. Por mencionar solo una, la oposición que encontró Levi Eshkol antes de la Guerra de 6 días en sus intentos de negociar alguna salida al cierre del estrecho de Tirán y también del Bab el-Mandeb, al cierre del Mar Rojo a la navegación israelí. Y él hizo un intento hasta el último momento de lograr una solución diplomática negociada contra la voluntad del Estado Mayor de Ejército en aquel momento, liderado por Rabin y por Ezer Weizmann, que le exigía ir rápidamente a la guerra para no perder la sorpresa, para no perder la ventaja táctica que tenía Israel en aquel momento. O sea, para dar un ejemplo de una crisis grave que ya hubo, la actual es muy grave en el sentido de que no es que haya una discusión, diría yo, limpia, pura,
sobre las ventajas y las desventajas de continuar la guerra, apoyándose en el Estado Mayor como consultor número uno en asuntos militares. ¿Quién entiende más en asuntos militares en Israel que el comandante en jefe del Estado Mayor y su Estado Mayor, sus generales? Lo que hay es una discusión ideológica en la cual la extrema derecha nacionalista mesiánica, por motivos políticos que de alguna manera van en paralelo con las necesidades políticas personales de Netanyahu, rechaza de plano la asesoría del Estado Mayor de Ejército, que son los profesionales, y rechaza de plano cuando el Estado Mayor de Ejército sinceramente les dice: esto no va a traer ningún beneficio, pero van a haber sí diversos maleficios, diversos daños que van a ser de costo muy alto. Mario, te agradezco por haber estado con nosotros hoy y darnos esos minutos. Seguramente sigamos hablando porque parece que la política no se toma descanso. Gracias a ustedes. Chau, chau. Ahí se iba el profesor Mario Schneider hablando un poquito sobre lo que son justamente, bueno, esta posibilidad de que haya elecciones prontamente en Israel. Evidentemente todos se van preparando. Y este tema que tanto